Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para aquellos que siguen de cerca el mundo de las relaciones, las celebridades y, por qué no, las grandes historias que a veces parecen sacadas de una telenovela. Vamos a hablar de Burak y Neslihan. Si el título ya nos da una pista, amor a distancia o fin de una época. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante una prueba de fuego para su relación? ¿O quizás estamos presenciando el crepúsculo de una era en su vida juntos? Prepárense porque vamos a desgranar todo. Pero antes de empezar con este fascinante análisis, quiero hacerles una invitación que me haría muchísima ilusión que aceptaran. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Con cada suscripción, nos ayudan enormemente a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Activen también la campanita para que no se pierdan nada de lo que publiquemos. Y ahora sí, entremos en materia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que evocan pasiones, dramas y una química en pantalla que cautivó a millones. Muchos los conocimos y nos enamoramos de su historia en Kara Sevda, o Amor Eterno como se conoció en muchos países de habla hispana. Su interpretación de Kemal Soydere y Nihan Sezin fue simplemente magistral, creando una conexión tan palpable que para muchos, esa intensidad cruzó la pantalla y se sintió como algo real, incluso fuera de los sets de grabación. Han pasado los años y aunque sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos, la imagen de ellos juntos, especialmente en ese contexto, sigue muy presente en la memoria colectiva. Pero, ¿qué está pasando ahora con ellos? La vida, como siempre, tiene sus giros y sus sorpresas. Recientemente hemos visto titulares y comentarios que apuntan a una situación un tanto particular en sus vidas personales y profesionales, y de ahí surge nuestro interrogante principal: ¿amor a distancia o fin de una época? Para entender la magnitud de esta pregunta, primero debemos recordar la trayectoria de esta pareja. Burak Özçivit es un actor consolidado, conocido por su carisma y su físico, que ha protagonizado numerosas series y películas de éxito. Por otro lado, Neslihan Atagül, también una actriz talentosa y reconocida, ha elegido proyectos que quizás le han permitido explorar facetas más complejas de su carrera. Se casaron en 2017 y desde entonces han mantenido una relación que a ojos del público parecía sólida y llena de complicidad. Sin embargo, las redes sociales, los medios de comunicación y las especulaciones de los fans a menudo crean una narrativa que no siempre refleja la realidad completa. Pero hay indicios que nos invitan a reflexionar sobre su presente. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los últimos tiempos es la distancia que aparentemente se ha impuesto entre sus proyectos profesionales. Si bien es normal que cada actor desarrolle su propia carrera, las últimas noticias sugieren que Burak y Neslihan podrían estar tomando caminos aún más divergentes en cuanto a sus trabajos. Se ha hablado mucho de los proyectos en los que Burak ha estado involucrado, especialmente su participación en la serie Kuruluş, Osman, que ha sido un éxito rotundo y le ha demandado una gran cantidad de tiempo y dedicación. Por su parte, Neslihan ha estado explorando otros géneros y formatos, buscando quizás una evolución artística diferente. Esta separación geográfica y temporal de sus carreras, aunque necesaria para el crecimiento individual, inevitablemente puede generar preguntas sobre el impacto en su relación. Y aquí es donde entra el concepto de amor a distancia. Las relaciones a larga distancia son, por definición, un desafío. Requieren mucha comunicación, confianza, paciencia y un esfuerzo consciente por mantener viva la conexión. En el mundo de la actuación, con rodajes que pueden durar meses y en ubicaciones muy diversas, la distancia física se convierte en una realidad recurrente. Si Burak y Neslihan se encuentran trabajando en diferentes ciudades, o incluso en diferentes países, la logística se complica y la interacción diaria se ve limitada. La pregunta es, ¿han sabido manejar esto? ¿Han encontrado las estrategias para que la distancia no desgaste su vínculo? La comunicación virtual, las visitas sorpresa, el apoyo mutuo a pesar de los kilómetros, todo esto es crucial para que una relación a distancia prospere. Y viendo su historial, no me sorprendería que tuvieran las herramientas para hacerlo. Son dos profesionales experimentados, y se percibe en ellos una madurez que podría ser clave. Pero también está la otra cara de la moneda, fin de una época.
¿Podría esta divergencia profesional, esta posible distancia física prolongada, ser un indicativo de algo más profundo? A veces las grandes diferencias en la trayectoria vital, en los objetivos profesionales o en la forma de ver el futuro, pueden generar grietas en las relaciones. Si uno de los dos está en un momento de su carrera en el que necesita absoluta concentración y dedicación, y el otro tiene una visión diferente, esto puede generar tensiones. Es posible que la etapa en la que coincidieron artísticamente, en la que compartieron protagonismo y cautivaron al público juntos, esté llegando a su fin. Que ahora estén empezando a construir capítulos individuales, y que esos capítulos, por naturaleza, puedan separarlos más. Pensemos en Kara Sebda. Esa serie marcó un antes y un después para ambos, pero especialmente para la percepción pública de su relación. Fue un fenómeno cultural, y la intensidad de sus personajes se trasladó, para muchos, a su vida privada. Ahora, con proyectos independientes, están construyendo sus propios legados. Burak con su rol de líder en un drama histórico y Neslihan, explorando personajes quizás más introspectivos o desafiantes. Esta evolución es natural y saludable para cualquier artista. Sin embargo, cuando esa evolución implica una separación significativa de tiempo y espacio, es normal que los seguidores se pregunten si la base de su relación sigue siendo la misma. Quizás la clave está en la definición de época. Nos referimos a la época en la que brillaron juntos en una serie icónica. Si es así, entonces sí, esa época, en su forma más intensa y compartida en pantalla, quizás ya pasó. Pero eso no significa necesariamente el fin de su relación. Significa una transición. Significa que están madurando como individuos y como pareja, adaptándose a nuevas realidades. Las parejas como las personas evolucionan. Lo que funcionaba hace 5 años, puede que no funcione igual hoy, y viceversa. La clave está en la capacidad de adaptación y en el amor que trasciende las circunstancias. Otra cosa a considerar es la discreción que han mantenido en ciertos aspectos de su vida privada. Si bien son figuras públicas, no suelen exponer detalles íntimos de su relación en las redes sociales. Esto puede ser interpretado de diversas maneras. Por un lado, habla de un respeto por su privacidad y de una madurez en su relación. Por otro, para los fans que buscan constantenes de su vínculo, puede generar especulaciones. Cuando no hay mucha información, la imaginación vuela. Y es normal que ante noticias sobre proyectos separados y posibles distancias, surjan las dudas. ¿Será que Burak y Neslihan están en un momento en el que necesitan apoyarse mutuamente para alcanzar sus metas individuales? Están construyendo un futuro que quizás no implique compartir cada minuto, pero sí un futuro sólido basado en el respeto, la confianza y el amor. El amor a distancia no es una sentencia de muerte para una relación, de hecho, puede fortalecerla si hay una base sólida. Requiere un nivel de compromiso y entendimiento que pocas parejas logran. Y si Burak y Neslihan lo han logrado, estarían demostrando la fortaleza de su vínculo de una manera muy admirable. Por otro lado, la idea del fin de una época no tiene por qué ser negativa. Podría ser el fin de una época de dependencia mutua en sus carreras, y el comienzo de una época de crecimiento individual que a la larga beneficie a la pareja. Es como cuando dos hermanos que han vivido juntos toda su vida deciden mudarse a ciudades diferentes para estudiar o trabajar. Se extrañan, se apoyan a distancia, pero saben que esa separación les permitirá crecer y, eventualmente, se reencontrarán con nuevas perspectivas. La realidad es que sin información directa y confirmada de parte de ellos, todo lo que podemos hacer es especular basándonos en lo que vemos y leemos. Pero es precisamente esa especulación, esa reflexión sobre las dinámicas de las relaciones en el ojo público, lo que hace tan interesante este tipo de análisis. Burak y Neslihan son, para muchos, un referente. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha inspirado a muchos. Y es natural que sus seguidores se preocupen y se interesen por su bienestar y por el futuro de su relación. Entonces, ¿amor a distancia o fin de una época? Creo que la respuesta más probable es que sea una combinación de ambas, o quizás, una evolución hacia una nueva etapa. Es innegable que sus carreras los están llevando por caminos que, al menos por un tiempo, pueden implicar distancia. Y eso, por definición, es amor a distancia. Pero si esa distancia no está minando los cimientos de su relación, si el amor y el respeto mutuo siguen intactos, entonces no es el fin de una época, sino el comienzo de una nueva. Una época en la que quizás no se les vea compartiendo protagonismo en la pantalla con tanta frecuencia,
pero sí se les vea apoyándose, creciendo y construyendo un futuro juntos, cada uno en su camino individual. Es una prueba de madurez, de compromiso y de un amor que va más allá de la simple cercanía física o de los proyectos compartidos. Para concluir, hemos reflexionado sobre la posible distancia física y profesional que Burak y Neslihan podrían estar experimentando y cómo esto plantea la interrogante de si están enfrentando un amor a distancia o el fin de una época. Hemos recordado la icónica química que compartieron en Karasevda y cómo esa imagen pública ha influenciado nuestra percepción. Hemos analizado que si bien la distancia profesional es un desafío, no tiene por qué ser el final de una relación, sino una oportunidad para el crecimiento individual y el fortalecimiento del vínculo, siempre y cuando exista una base sólida de confianza y comunicación. Y hemos llegado a la conclusión de que, más que un fin, podría tratarse de una evolución hacia una nueva etapa, una que pone a prueba la madurez y la solidez de su amor, demostrando que es capaz de trascender las circunstancias. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que su relación está a prueba por la distancia? ¿O ven este momento como una simple evolución natural de sus carreras y vidas? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.